Ya. Vamos a seguir con el tema de la creación del profesional. Para hacer la creación de un profesional, es decir, agregar un profesional al sistema, lo primero que se requiere es que el usuario en cuestión o alguien del centro tenga acceso, ¿no es cierto?, en este caso al icono configurar, que es el que está aquí abajo. Quien tenga acceso al icono configurar puede hacer, ¿no es cierto?, ciertos procesos que son más específicos, como el tema de la creación de los profesionales, la creación de la agenda, edición de agendas, bloqueos y desbloqueos. ¿Ya? Ingresamos. Lo primero, ¿no es cierto?, profesional administrativo, que es la primera opción que aparece en la parte superior, donde yo voy a seleccionar y me va a salir la opción de que yo pudiese, entre comillas, buscar, porque aquí primero yo siempre tiendo a enseñar, ¿no es cierto?, una forma un poco de ahorrar un poco de tiempo, que es algo fundamental que muchas veces se requiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al igual como lo hicimos con el tema de la creación del paciente, antes de ponerme a llenar datos, gastar tiempo, llegar a la parte donde tengo que grabar y que me salga un aviso que diga que el profesional ya está creado, que ya existe salud, lo primero es corroborar si ese profesional está activo. Aquí el único inconveniente que pudiesen ustedes tener en algún momento es que el profesional estuviese creado, pero en otro centro al cual ustedes no tengan acceso. ¿Ya? Ahí, claro, les va a aparecer como que el root del profesional ya está creado, pero ustedes, entre comillas, no lo van a poder asociar a su centro porque ya está asociado a otro centro. Y para eso se requiere que sea algún referente, en este caso, quien corresponde. Ya, lo primero, voy a buscar, fíjense, nombre, por ejemplo, Marilu, y yo voy a buscar, y me va a salir aquí un aviso, me dice, por favor, seleccione un centro para continuar, centro, ¿qué es lo que me va a aparecer ahí? Ahí solo me va a aparecer mi centro, donde yo trabajo, o los centros a donde yo estoy asociado. La gran mayoría de los funcionarios solo tienen un centro, por lo tanto, si vas a poder visualizar solo si tu profesional está en tu centro, no vas a tener acceso a otro centro. ¿Ya? Que eso es un tema para lo cual se requiere que posiblemente en este caso, por ejemplo, en la comuna de La Granja, en cada CEFAM hay un referente y normalmente esos referentes están asociados a varios centros, por lo tanto podrían visualizar, ¿no es cierto?, si es que este profesional está asociado a otro centro y asignarlo al centro donde quieren agregarlo. Pero en ese caso habría que recurrir a, ¿ya? La primera búsqueda, fíjense, tengo la opción de decir ninguno. ¿Existe la posibilidad de que el profesional Marilu esté asociado a ningún centro? Sí, sí existe. Y esto básicamente sucede cuando el profesional es ingresado, ¿no es cierto?, al sistema, pero dentro de este proceso de creación del profesional, también hay una parte en donde al profesional se le asocia a un centro. Y hay ocasiones en las cuales graban los datos genéricos del profesional y no lo asocian al centro. Y después dicen, pucha, pero a ver, ok, voy a buscarlo. Sí, me aparece el profesional. Pero lo busco, o sea, yo sé que el profesional está creado porque yo mismo lo creé y me salió el mensajito de que el profesional quedó correctamente grabado, pero cuando lo voy a buscar en mi centro no me aparece. Generalmente es eso. Es porque el profesional no ha sido asociado a ningún centro. ¿Ya? Fíjate, vamos a buscar aquí un ejemplo, si este profesional ficticio que estoy buscando, que se llama Mariluz, ¿no es cierto? Hay alguno que se llame Mariluz y que esté en ningún centro. Sí, fíjate que hay una Marilú González Rojas que está en esta categoría, es decir, no está asociada a ningún centro. Pero ¿cuál es el tema? Importante hacer esta búsqueda porque ya sabemos que ya no tenemos que crear al profesional. El profesional ya está creado. Entonces ya me ahorré ese tiempo. ¿Ya? Vamos a buscar, por ejemplo, a ver si hay alguna Marión. No creo que haya, pero por si acaso. Ya, ahí de frente me dice que por lo menos en ningún centro, o sea, en la categoría de ningún centro, hay una Marión.
Después voy a buscar en la inversa. Si yo tengo acceso a más de un centro, quiero saber si hay alguna Marión en cualquiera de estos centros a los cuales estoy asociado. Entonces le pongo todos los centros. Y en este caso no hay ninguna Marión ingresada. Otra opción es que yo me vaya directamente a mi centro, por ejemplo, y quiero saber si en mi centro está ingresada Marión. No. Bueno, es una validación que a lo mejor ya estaba de más porque ya vi que en todos los centros no hay ninguna Marión. Por lo tanto, estamos absolutamente validados para poder crear a esta nueva profesión. Fíjense que en la parte baja tengo un botoncito que dice nuevo. Y aquí voy a llenar la primera pestaña que se me activa, dice perfil profesional y dice datos personales. Ya sabemos que se llama Marión Urra Pérez. Mujer, estado civil, ¿no es cierto? Soltera. Fecha de nacimiento. Podemos digitarlo, ¿no es cierto? O en su defecto, buscarlo a través del calendario, lo que sea más cómodo para el usuario. En este caso le voy a poner aquí que nació el 12 de 09 de 1985. Importante, en cualquier lugar del sistema donde ustedes tengan que consignar una fecha, el formato siempre es el mismo. 2 dígitos, / 2 dígitos, / 4 dígitos. Siempre en cualquier parte del sistema. ¿Ya? Nacionalidad, ¿no es cierto? En este caso, chilena, que podría también ser otra, pero hoy en día en atención primaria hay hartos profesionales extranjeros, entonces también tienen las opciones ahí. ¿Ya? El tema de fecha de caducidad generalmente no se ocupa. De todas maneras les voy a enseñar para qué sirve. Esto básicamente lo ocupamos cuando tenemos un profesional, por ejemplo, de reemplazo, que sabemos hasta cuándo él está. Entonces, en ese caso, lo que me permite esto es ponerle la fecha de caducidad, de tal manera de que solo hasta esa fecha el profesional tenga acceso al sistema. Posterior a esa fecha, ya no podrá acceder al sistema. ¿Ya? En el caso de los profesionales que ustedes tengan y que trabajen ahí forever, ¿no? Jamás hay que ponerle una fecha de caducidad. ¿Ya? Root, sumamente importante el root. Es uno de los datos principales. ¿Ya? Entonces, vamos a probar con 13 el root 13 079 ¿ya? 199 guión 9. Arancel, esto solo se ocupa cuando hay consultas que se le pagan al profesional, todo el cuento que no tiene que ver, digamos, con el tipo de atención primaria que estamos haciendo, sino que más con la parte privada, ¿ya? Cuando se le cancela por ejemplo. Y aquí vamos a agregar, ¿no es cierto?, el estamento al cual el profesional corresponde. Vamos a decir que es un mastología, que eso no tengo idea. Listo, médico. Ya. Los demás datos son absolutamente complementarios. A menos que este profesional, ¿no es cierto?, también trabaje en la parte urgencias. Y si es así, se debe consignar el rol de urgencia, ¿no es cierto? El rol que ustedes no ocupan. En caso de que este profesional no queremos que se visualice en el listado que en farmacia existe, ¿no es cierto?, de profesionales cuando hacen las recetas y todo, le marcamos no listarse en farmacia. Esta opción del web accesible es básicamente una funcionalidad especial que hay, que es específicamente para profesionales que tengan ciertas discapacidades, y generalmente es el tema de profesionales no videntes, ¿ya? Y en caso de que haya algún tipo de convenio interno con el municipio, la corporación o quien corresponda, de licencia para usar firma electrónica, también se puede asociar, ¿ya? También es nuevo, ¿ya? Lo otro que es nuevo y que viene ahora en esta actualización es el tema de las metas, que me permiten, ¿no es cierto?, a mí poder configurar si este profesional, ¿no es cierto?, está asociado al cumplimiento de ciertas metas que pudiesen haber en el establecimiento
¿no es cierto?, en la comuna donde se trabaja. ¿Ya? Ya tengo mis datos del profesional, lo vamos a crear, actualizar. Fíjate lo que pasa ahí. Me dice, el root ingresado ya pertenece a Álvarez Armijo Loreto, que se encuentra registrado en los siguientes centros: Centro de Salud Barnechea y Centro Odontológico Restaurador. ¿Qué quiere decir esto? Que este root que yo estoy ocupando aquí, de partida ya sabemos que es de otra persona. O esa otra persona tiene el root erróneo, o yo estoy colocando el root erróneo, en este caso a máquina, ¿ya? Que yo sé que es el caso. Vamos a probar con otro. 13 695 695 2420 42 0. y 0. Vamos a probar ahí. Perfecto. Ese root está correcto, ¿no es cierto? Y el profesional ya fue creado. A aceptar. ¿Qué hacen muchas veces algunos? El funcionario que está creando al profesional se sale de aquí. Fíjate, se sale de aquí. Y aquí es cuando yo digo, voy a buscar a ese famoso. Ah, ya sé que quedó guardado el profesional. Entonces voy a buscarlo. La Marión. ¿En qué centro estoy trabajando yo? En el Centro de Salud Barnechea. Lo coloco y no me aparece. Va, qué raro. ¿Lo habré asociado al otro? Tampoco. Voy a buscarlo en todo. En algún lado tiene que estar. Yo sé, yo estoy seguro que lo grabé. No existe. Ah, el sistema es malo. No lo grabó. ¿Y qué hacen? Se van a nuevo, vuelven a ingresar los datos y me dice, este root ya pertenece a bla 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 bla. El sistema es malo. No, y lo que faltó ahí es que falta parte del proceso de la creación institucional. En ningún momento nosotros lo asociamos a un centro. Y ahí es donde cobra importancia la categoría ninguno que yo les mencionaba. Y ahí está Marión Urra Pérez. Dice, perfil sin determinar. Me voy al lapicito, está solo, y me dice los datos del profesional, ¿no es cierto? Ya está creado, efectivamente, pero me voy a centros. Y aquí en centros yo lo voy a asociar a algún centro. Nuevo, ¿qué centros me van a aparecer? Solo los centros a los cuales yo, que estoy haciendo la creación de este profesional, tengo acceso. Normalmente es a mi propio centro, ¿ya? Centro. Por defecto me sale la comuna, que en este caso, por ser una base de testing, de prueba, ¿no es cierto?, me sale algo erróneo, pero es por eso. Y después el perfil. El perfil tiene derecha relación, ¿no es cierto?, con la funcionalidad que este profesional tiene en mi centro. El 99% de los profesionales que trabajan, ¿no es cierto?, atendiendo pacientes, que son ya médicos, enfermeras, nutri, skin, etcétera, a ellos generalmente les damos acceso que se llama clínico gestión. ¿Qué le permite eso? Tener acceso, efectivamente, como el nombre dice, a la ficha clínica, ¿no es cierto?, y además al módulo gestión, de tal manera que ellos también puedan sacar reportes, puedan autoevaluarse, puedan, en este caso, por ejemplo, muchos jefes de programa que cumplen doble función. Por ejemplo, una matrona que además es jefa del programa de la mujer. Entonces, como matrona, clínico, como jefe de programa, gestión. ¿Ya? Yo normalmente le doy acceso a todos los profesionales de clínico gestión, porque si ellos también tienen la opción de poder autoevaluarse. Es decir, ¿sabes que yo este mes atendí a 50 pacientes y tengo desconfianza en la vida? Déjame ver si efectivamente mis atenciones fueron correctamente grabadas en el sistema. Listo. Entonces no tienen que estar recurriendo ni al estadístico, ni a la jefatura, ni a la dirección, sino que ellos mismos lo pueden hacer. Pero eso es objetivo, ¿ya? ¿Quién tiene acceso al clínico? Solo historia clínica, pero no al módulo gestión. En el caso que yo esté creando a un usuario de SOME que solo va a dar citas, es SOME. Si yo le voy a dar acceso a este usuario que se llama Marión y además le voy a decir, Marión, tú vas a ser la encargada de crear las agendas, de ingresar los profesionales, y le doy acceso a SOME, a ella no se le va a visualizar el icono configurar, que es el que me permitió a mí entrar a todo este listado. Debe ser SOME Admin, que es un SOME administrativo, que tiene un poco más de accesos que el SOME común y corriente.
¿ya? Pero eso lo manejan ustedes internamente. Si es personal de farmacia, absolutamente farmacia, ¿no es cierto? O en su defecto a alimentos. Hay algunos TENS, es muy frecuente, que tengan doble labor, algún tipo de labor administrativa y además alguna labor clínica. Entonces ahí sería SOME, aquí abajito, SOME y clínico, ¿ya? Ahora, este listado de perfiles, eso es configurable. Aquí quiero decir que se configura a través de la base de datos, hay que pedirle a través de un requerimiento, pero es a nivel comunal, ¿ya? En este caso, para que podamos seguir trabajando con este profesional, yo le voy a dar acceso como a ver qué puede ser aquí. ¿A dónde está? ¿No está administrador aquí? ¿Está ahí? Va, debería estar por defecto administrador. Ya, a eso le voy a dar. Listo. Ya. Operación pudo, eso quiere decir, me está validando que efectivamente quedó grabado y guardado. ¿Qué es lo que aparece nuevo hoy en día? ¿Se dan cuenta? Eso antes no aparecía. Esto me da los datos del centro, ¿ya? Teléfono, dirección, etc. Un tema complementario al centro. Ya. ¿Qué más? Ya tenemos al profesional creado, ya lo tenemos asociado a un centro, por lo tanto, ¿el profesional está en condiciones de poder trabajar? No. ¿Por qué no? Porque todavía no tiene su nombre de usuario y contraseña, ¿ya? Y eso se hace desde la pestañita Opciones. En Opciones me dice clave, que esto va a venir aquí en blanco, ¿no es cierto? Perdón. Esto es de Marion. Fíjate, ahora yo voy a buscar ninguno, nuevamente a Marion. Y obviamente no me va a aparecer, porque ella ya está asociada a un centro. Ahí está Marion, ya me aparece como administrador, sus datos, ¿no es cierto? Este lapicito y hojita que está aquí me sirve. Esto también es algo sumamente importante que muchas veces me lo han hecho saber en muchos centros a nivel nacional. Y es que me dicen, no, lo que pasa es que tenemos muchos profesionales que ya no trabajan con nosotros y me siguen apareciendo en el listado. Bueno, eso es tarea de la parte administrativa, no es tarea de la gente de AVI, etcétera. Es parte de la gente de SOME, la jefatura de SOME tendrá que hacer una persona, y lo que hacen es, en ese ticket dice editar estado del usuario, y lo ponen ahí como pasivo, y graban. Ese profesional ya no tiene acceso a AVIS. Ojo, yo no he eliminado al usuario, lo que hice fue inactivarlo. Este profesional se fue, a lo mejor vuelve en un año más. En un año más, cuando él vuelva, lo busco tal como lo hicimos inicialmente, a ver si está, si no está, si está creado o no está creado, está asociado a ningún centro, etcétera. Y si está, vuelvo aquí, edito, le saco el ticket de pasivo y listo. El profesional nuevamente queda activo y puede ingresar a AVIS. ¿Ya? Este lapicito que está aquí al medio, dijimos ya que es para editar los datos del paciente, profesional, perdón. ¿Ya? Me voy a opciones. Esto que está aquí porque está configurado el computador para que guarde, ¿no es cierto?, la información. Nombre de usuario, esto es, ¿no es cierto?, absolutamente configurable a nivel comunal. Ustedes verán cuál es la normativa que usan para respecto. Yo normalmente recomiendo que ocupen el root, ¿ya? Que sería, en este caso, 13 6924242 0. Perfecto. Y como clave, ¿no es cierto?, yo generalmente coloco el mismo root, ¿no es cierto?, pero sin guión y sin dígito verificador. Pero eso es relativo. En este caso le voy a dar una clave bien simplecita para que trabajemos con el que es 1, 2, 3. El sistema, cuando pide claves, tiene ciertos parámetros. Mínimo 3 caracteres, máximo 8. Y en caso de que sea alfanumérico, es decir, que hayan letras de por medio, deben ser con minúscula, ¿ya? Eso para el tema del cambio de clave, que los usuarios pueden hacerlo, ¿ya? El nombre, perdón, bien digo, para las claves, pero el nombre de usuario, eso no.
eso es fijo. ¿Ya? Para grabar mi clave, ¿no es cierto? Y este proceso que he ingresado del nombre del usuario y la contraseña, actualizar. Listo. Y el paciente, perdón, el profesional ya tiene nombre de usuario, tiene contraseña, está asociado a un centro, por lo tanto él ya puede entrar a la aplicación. ¿Qué es lo que el profesional en este momento no puede hacer? Es atender pacientes. ¿Por qué? Porque todavía falta el tercer paso de este esquema que inicialmente mencionamos, que es el hecho de que no tiene una agenda creada, por ende tampoco tiene disponibilidad. ¿Ya? Así que vamos a irnos a eso. Ahora, antes de irme, generalmente a los referentes o a los administradores o a las personas encargadas en el proyecto se le da acceso, ¿no es cierto?, ahí donde dice tarjeta RFID, que en los SAPU normalmente están trabajando con algún tipo de lector de tarjeta magnética, de tal manera que se asignan esas tarjetas magnéticas para que los profesionales de SAPU puedan ingresar al sistema mucho más rápido. Y en este caso, aquí aparece un recuadro donde yo coloco el código de la tarjeta. ¿Ya? Eso es específicamente para el tema de los boyeros, perdón, los lectores electrónicos, y hoy en día los asociamos generalmente a los SAP. Hace un ratito atrás yo les mencionaba de que existe la posibilidad de que a los pacientes, cuando los creamos, ¿no es cierto?, les hagamos llegar información de que tienen cita, ¿no es cierto?, con tal profesional, tal día, tal hora, en tal centro, y eso de una u otra manera está ligado a lo que vemos acá. Fíjense que ya ingresamos al paciente, ya pusimos su correo, por lo tanto ya le podemos mandar un correo electrónico al paciente, o ya le pusimos su correo, por lo tanto le podemos mandar un mensaje de texto. El tema de los costos ahí es otro tema, por eso es que generalmente no se echa a andar, pero se puede hacer. Entonces, además de eso, yo aquí al profesional, ¿no es cierto?, vinculo esta información y le digo acá, toma de hora y confirmación de hora, de tal manera de enviarle, ¿no es cierto?, al profesional y al paciente información al respecto. Por un lado, al profesional le digo, señor profesional, usted tiene, ¿no es cierto?, esta agenda, tiene todos estos pacientes que atender tal día, a tal hora, en tal centro. Y por otro lado, al paciente, ¿no es cierto?, le digo, usted tiene cita tal día, a tal hora, con tal profesional, y le envío la información. ¿Ya? Eso es a través del mail, y acá abajo dice, perdón, acá arriba dice envío de mensajes a celulares de pacientes. Entonces yo al paciente le aviso, ¿no es cierto?, tiene hora con tal persona, y eso a través de un mensaje de texto, ¿no es cierto?, 48 horas antes de la cita, 2 horas antes, 24 horas, o no enviar mensajes según lo que corresponda. ¿Ya? Hoy en día los centros normalmente no tienen esa aplicación activa porque, como te digo, hay un costo el tema de los mensajes o cosas así. ¿Ya? Pero está la opción dentro de lo que es el sistema. Ya. Si hacemos algún cambio acá, alguna modificación, se graba con el botón guardar, que en este caso no lo vamos a hacer. Fíjense que además, inicialmente cuando le dimos acceso, ¿no es cierto?, al usuario y pusimos su nombre usuario y contraseña, lo que yo hice fue poner una clave nueva, reingresarla y el nombre usuario. Ahora me aparece un cuadro adicional que es clave anterior. Es decir, si quiero cambiar mi contraseña, coloco la clave actual, la nueva clave, reingreso la nueva clave y recién ahí actualizo. ¿Ya? Otra de las opciones que tenemos disponible, que generalmente esto es un proceso. Cuando yo creo el profesional, hago el proceso completo con él, es decir, lo ingreso al sistema, le doy acceso a su nombre de usuario y contraseña, lo asocio a los centros y además aprovecho de crearle su agenda. Por eso es que también hay una pestañita de configuración de agenda, que también yo lo podría hacer. Si yo cierro esta ventana, lo puedo hacer, pero desde este otro listado que está al costado izquierdo, en modelos, que es lo mismo, se va a visualizar lo mismo, con la diferencia que eso es cuando yo tengo certeza o no estoy haciendo este proceso de ingresar un paciente, sino que, perdón, de un profesional, sino que el profesional ya está creado, no tengo para qué irme a profesional administrativo, buscar al profesional y de ahí irme a configuración de agenda, sino que voy directamente a modelos y ahí hago la agenda. ¿Ya? En este caso vamos a ocupar directamente desde acá. Configuración de agenda. En configuración de agenda, ¿no es cierto? Este proceso de configuración de agenda tiene
tres pasos que son súper importantes y que no pueden faltar. Primero está, ¿no es cierto?, la creación del modelo de agenda. El modelo de agenda básicamente es como quien dijera el título de la canción. Y en este caso vamos a presionar nuevo y yo voy a colocar los siguientes datos. La categoría del profesional, que en este caso lo creamos como médico. En el 99% de los centros se trabaja con prestación. Libre se ocupa muy poquito, ya que la gran mayoría de los profesionales trabajan asociados a alguna prestación a donde se le va a agendar un paciente. El profesional que trabaja con la agenda libre, que son muy pocos y en muy casos específicos, es un profesional que generalmente no tiene un día o un horario definido para venir a nuestro centro. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos centros en los cuales de repente hay algún, no sé, podría ser un ginecólogo que va a hacer algunas prestaciones muy particulares, algunas ecografías, pero que no hay un día definido en la semana. Entonces él podría llamar, por ejemplo, llama el día lunes y dice, oye, ¿sabes que esta semana voy a ir el día jueves a las 3 de la tarde, de 3 a 5? Y la otra semana me dice, no, voy a ir hoy día de 2 a 4. ¿Sí? En ese caso, se crea el profesional, se le pone la opción de libre, pero eso significa que cuando yo le vaya a agendar pacientes al profesional, no tiene cupos formales, sino que va a ser la suerte de que van a ser solo pacientes espontáneos. Es como hacer un sobrecupo. Pero si ese profesional viene, no sé, 2 veces a la semana, por ejemplo, indefinido, sin tener algo claro, y atiende cada día 50 personas, va a tener que hacer 50 sobrecupos. Que es un trabajo bastante más engorroso, ¿no es cierto? A diferencia que yo tengo claridad de los días y le doy 50 cupos esos 2 días que vienen a la semana. ¿Ya? Pero eso digo, esto de libre es muy poco usado, pero para ciertos casos puntuales sí podría ser utilizado. ¿Ya? Siempre y cuando esté autorizado por la dirección. El centro, obviamente, el centro en el cual el profesional está asociado. Nombre es el nombre de la agenda. Generalmente yo recomiendo colocar el nombre del mes, ¿no es cierto? Y el año, porque después si tenemos un listado de estos modelos de agenda, y a todos yo le he puesto enero, después no sé cuál es enero del 2012, enero del 2013, 2014, tendría que estar abriendo el modelo, visualizándolo y viendo las fechas. En cambio, seguido le pongo, en este caso vamos a poner junio 2016. Ahora, yo voy a poner con mayúsculas que visualmente se ve más ordenado. Junio 2016. Ahora, ¿qué pasa cuando esta agenda la hago por más de un mes? Que eso es configurable y la gran mayoría de los centros lo tiene como máximo por 3 meses. O sea, yo podría hacer una agenda de junio, julio y agosto. Entonces le pongo junio-ago 2016, por ejemplo. ¿Ya? O 16. Ustedes le dan el nombrecito ahí como más les acomode. Después dice programar. Y esto me dice de qué fecha a qué fecha va a ir mi agenda. ¿Ya? Entonces en este caso, que es 8 de junio, obviamente no puedo hacerla desde el 1 de junio. Porque ya pasó esa fecha. Tendría que hacerla a contar de hoy día mismo. 08 del 06 del 2016 y la vamos a hacer hasta agosto, que agosto tiene 31 días. 31 del 08 del 2016. Me corro hacia la derecha y dice excluir. El excluir me sirve a mí para excluir rangos de fechas, ¿ya? Lo cual normalmente yo no recomiendo. Por ejemplo, ¿cuándo podría usarlo? Cuando yo sé que la profesional Marión, a la cual estoy creando, me dice, ¿sabes qué, Eduardo? Yo voy a estar de vacaciones, voy a pedir vacaciones este mes entre el 10 y el 20 de junio. Ok, yo pongo aquí entonces del 10 al 20 de junio, por lo tanto cuando se cree la agenda me va a aparecer del 8 al 9 y de ahí se va a saltar al 21, 22, etc. ¿Ya? Hasta agosto. Pero, ¿qué pasa si ese profesional de repente me dice, ¿sabes que por algún motivo X no me las voy a tomar? O voy a cambiar la fecha. Se me va a crear un cuento importante, ¿no es cierto?, en la creación de esta agenda y probablemente voy a tener problemas con el tema de los cupos
si es que en esa agenda ya tengo pacientes citados, ¿no es cierto? Esos pacientes van a volar de ahí, se van a ir a un repositorio especial, que es el famoso tema de reubicado, que en muchas partes pasa y resulta que el paciente queda doblemente citado. Por ahí me van a empezar a reclamar de que los pacientes desaparecieron porque el sistema es malo y resulta que nadie asume de repente que hicieron alguna modificación en este tipo de proceso. ¿Ya? Se les olvida que para cada vez que quieran hacer alguna modificación de rangos de fecha, de días, de horarios, todo lo que se vea afecto a ese cambio automáticamente va a quedar como cupos disponibles. Y si hay pacientes citados, van a volar de ahí y lo más probable es que vuelvan a ocupar ese cupo y tengan 2 pacientes citados el mismo día, a la misma hora en un profesional. Y ahí siempre la culpa va a ser del sistema. Pero cuando nosotros averiguamos y buscamos en el log estos datos, nos damos cuenta que el 99% de las veces es error humano. ¿Ya? El excluir yo normalmente no lo recomiendo, no usarlo. ¿Ya? El caso de obligar clave, sí. Esto es muy habitual de que esté, digamos, disponible y que tiene, ¿no es cierto?, asociado de que si yo le agrego una clave a este modelo de agenda, es la clave que me va a permitir a mí poder hacer sobrecupos. Cuando ustedes hagan un sobrecupo, les pide una clave. Es esta clave. ¿Ya? Si yo creo el modelo de agenda sin clave, voy a entrar al botón que me permite hacer sobrecupos y voy a llenar todos los recuadros que me pide, pero al momento que me dice la clave, no tengo clave, no puedo terminar el proceso, por ende tampoco puedo crear sobrecupos. Ese es el objetivo de esta clave. Voy a poner clave aquí, 1, 2, 3. Y grabo con el ticket verde. Ya tengo el primer paso de mi agenda, que es el modelo, como les decía, el título de la canción. Y dice así: es una agenda creada para un médico del Centro de Salud Barnechea, que va entre junio y agosto del 2016, y específicamente entre los días 8 de junio y 31 de agosto, donde tengo la posibilidad de hacer sobrecupos con la clave 1, 2, 3. Eso es el margen. Pero ahora necesito darle más información al sistema para que me cree esos cupos que yo estoy diciendo. Y el hecho de crear esos cupos, ¿no es cierto?, yo debo recibir, y yo siempre recomiendo, ¿no es cierto?, a quienes les toque hacer agenda, que reciban la información por parte de quien corresponda, ya sea del funcional o de la jefatura de la acción correspondiente, de la información necesaria, correcta, para poder crear esta agenda. Y lo que ustedes van a necesitar van a ser los días, los horarios, las prestaciones y los rendimientos que cada uno de sus profesionales necesita para su agenda. Esa información se la tienen que otorgar a quien deba realizar las agendas. Si hay alguno de esos datos que no esté, yo voy a crear una agenda genérica que lo más probable es que tenga errores y que me vaya a generar algún tipo de conflicto en la creación de los cupos. O voy a tener más cupos de los que corresponde, o voy a tener menos cupos de lo que corresponde, o voy a tener posiblemente una agenda errónea con respecto a días, horarios y prestaciones que el profesional tenga que realizar. ¿Ya? Otra información que es bastante importante que ustedes reciban, si es que corresponde, es que también le anexen cualquier tipo de bloqueo que se requiera para la agenda en cuestión. O sea, es decir, si esta profesional, Marión, me va a mandar a mí la agenda que me va a decir que va a trabajar de lunes a viernes de 8 a 5, ¿no es cierto?, de la tarde, yo voy a crear una agenda desde el 8 de junio, todos los días, de lunes a viernes que normalmente ellos trabajan, ¿no es cierto?, de 8 a 5, a excepción de los días viernes que normalmente trabajan hasta menor hora, ¿no es cierto?, pero van a quedar todos los días habilitados. Entonces ya de repente me puede decir, sí, pero es que yo el 5 de julio pedí administrativo, pero si a mí no me han avisado de eso, yo no le puedo hacer el bloqueo correspondiente. O me voy de vacaciones del 1 al 20 de julio, me tiene que avisar con anticipación para hacer los bloqueos, porque si no esos cupos van a estar disponibles para citar pacientes. Si yo no hago los bloqueos, voy a colocar pacientes ahí y después van a tener que estar llamando a pacientes, reasignando horas, que de una u otra manera es doble trabajo y adicionalmente también es una molestia para los pacientes. ¿Ya? Sigamos con la segunda
parte de la creación de esta agenda. Ya dijimos que la primera parte se llama modelo de agenda. La segunda parte es la programación de la agenda. Por eso es que voy a seleccionar el modelo que quiero programar. Que en este caso tengo solo uno. Y abajo dice programar. ¿Ya? Ahí arriba me aparece que la agenda es de junio a agosto, va de tal fecha, etc. Nuevamente ocupamos el botoncito, valga la redundancia, nuevo. Se dan cuenta que siempre hay un botoncito nuevo cuando estamos retroalimentando el sistema. Pincho, nuevo. Y se me activan los casilleros que debo definir. Entonces aquí me dice hora de inicio y hora de fin de cada una de las prestaciones que el profesional pueda tener. Por eso es que es importante recibir esa información clara y detallada. Por ejemplo, de 08 a 12, pero ustedes me dirán, ¿pero por qué a 12 si el profesional trabaja hasta las 5? Pero entre 8 y 5 tiene más de alguna prestación, hace cosas distintas. Entonces, de 8 a 12, yo le voy a decir que él hace, y fíjense aquí que en este listado de prestaciones va a ir variando de acuerdo al estamento del profesional. Los médicos tendrán algunas prestaciones, las enfermeras otras, los nutris otras, etc. ¿Ya? En este caso yo voy a decir que de 8 a 12 él va a hacer control salud mental, por ejemplo. Siempre va a ser atención primaria. Y aquí voy a colocar el número de pacientes que yo atenderé, ¿no es cierto? Y su rendimiento. Entre 8 y 12 voy a atender un paciente. Esto es lo más frecuente, ¿no es cierto? Y aquí viene el tema del rendimiento, ¿cada cuántos minutos? Por ejemplo, una hora de control salud mental normalmente es como de media hora o 40 minutos, dependiendo. Vamos a poner algo fijo, 40 minutos. 40 minutos. ¿Ya? Entonces ya sé que voy a atender un paciente cada 40 minutos entre las 8 y las 12 del día. Después dice excluir. El otro me excluía a mí rangos de fechas. Este me sirve para excluir rangos horarios, que tampoco se usa. ¿Por qué? Porque uno de los bienes más preciados que hoy en día hay en la atención primaria es el tiempo, y ustedes siempre están escasos de tiempo. Por lo tanto, difícil es que alguien se dé el lujo de poder excluir tiempo. Después, a continuación, dice reservar. Tampoco se reservan horas. Esto es muy poco frecuente en la atención primaria. Por lo tanto, si no hay una orden exclusiva de alguna dirección o algo, o algún caso específico, algún tipo de profesional, algún tipo de atención, no se ocupa ni excluir ni reservar. De 8 a 12 haré control salud mental, un paciente cada 40 minutos. ¿Todos los días de la semana? ¿O solo algunos días? Puede que solo los lunes, los miércoles y los viernes, por ejemplo. Si yo a estos horarios y en estos días y para estas prestaciones, para esta prestación que estoy colocando, quiero colocar alguna observación, lo puedo hacer también. Por ejemplo, si está asociado a algún tipo de programa en particular, algún tipo de rango horario en particular, qué sé yo, etc. Eso es un dato complementario, no es obligatorio. ¿Ya? Aquí yo podría ponerle, por ejemplo, solo pacientes mayores de 50 años. Entonces, esas horitas van a quedar, ¿no es cierto?, con una observación para que quien dé las horas sepa que son exclusivamente para pacientes mayores de 50 años. ¿Ya? Grabo. Después, nuevamente voy a colocar aquí de 8 a 12 horas. Y alguien por ahí me puede decir, sí, pero es que vas a tener problemas porque ese horario ya está ocupado. Sí, está ocupado, pero no todos los días. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a poner, fíjate, de 8 a 10 de la mañana. Y voy a colocar otra prestación, por ejemplo, consulta de morbilidad espontánea. Y esto va a ser un paciente cada 10 minutos. Y va a ser voy a poner, mira, fíjate, los martes, los jueves, y además voy a colocar los viernes para que ustedes vean el mensaje que me arroja cuando me dice que hay un choque de horarios. La hora ingresada existe en otro rango horario. Ah, perfecto. Aquí es donde yo me tengo que fijar bien dónde está chocando.
Yo sé que es en el día viernes. Listo. Grabo. Listo. Y así sucesivamente voy completando, ¿no es cierto?, mis horarios de tal manera de completar el tiempo que el profesional deba estar en mi centro, los días, los horarios y los rendimientos que correspondan. ¿Ya? Tomar en consideración los horarios de colación, tomar en consideración si es que los días viernes salen más temprano, ¿ya? Tomar en consideración si hay algún tipo de rendimiento especial, tomar en consideración también cuando hay tipos de atención distintos, y esto básicamente me refiero a cuando, por ejemplo, vamos a hacer talleres. Vamos a colocar aquí, antes dijimos de 8 a 10 los martes y los jueves, y yo voy a colocar aquí de 12, ¿no es cierto? ¿Sí? Parte a esa hora y termino a las 14 horas. O sea, dentro de esos rangos horarios, vamos a ver si tenemos aquí una hora de taller. Aquí hay un taller. Listo. Y ya, si ese es un taller grupal, ya no va a ser un paciente. Van a ser, por ejemplo, 10 pacientes cada 60 minutos. Es decir, en un lapso de una hora, yo voy a tener 10 cupos creados para citar a 10 pacientes en la misma hora, el mismo día. ¿Ya? ¿Qué días? Los martes y los jueves, para que no me choque con los horarios que puse alrededor. Este taller especial. Listo. Y grabo. ¿Ya? ¿Qué otra situación especial se puede dar? Que recuerden. No en particular. ¿Ya? Esto que dice aquí también es nuevo, dice equipo seleccionar. Es cuando, por ejemplo, en el caso este del taller, yo podría tener formalmente, ¿no es cierto?, expresado de que, aquí va a estar activo, de que cada vez que yo vaya a hacer este taller, hay algún equipamiento asociado a esta prestación. Por ejemplo, que me tengan un data y un notebook asociado, ya que eso se configura. ¿Ya? Una vez que yo haya completado la semana de trabajo, los días que correspondan, los horarios, las prestaciones, todo eso, yo paso yo debiera pasar a la tercera etapa de la creación de esta agenda, que es, ya tengo los márgenes, es decir, de tal fecha a tal fecha, cuando dije el modelo, en este caso de tal horario a tal horario, en tales días, ¿no es cierto?, en la programación, pero ahora yo quiero que el sistema me haga el desglose, que cuando yo le dije entre 8 y 10, uno cada 10 minutos, que me diga 8, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9, etc. Ese desglose se hace con un paso bien, es como muy básico y generalmente pasa por alto. Y como es tan, así como poquita cosa, por llamarlo de alguna manera, muchas veces pasa por alto. Pero las consecuencias que traen son enormes. Yo se las voy a mostrar. No voy a hacer ese paso ahora. Entonces yo me voy a devolver aquí a agenda y ustedes me dirán, ya tiene la agenda creada, tiene el profesional creado, tiene los días, tiene los cupos, tiene los rendimientos, etcétera, les puso mensajes. Por lo tanto, si yo me voy aquí a agendas, ¿no es cierto?, para citar un paciente, para el profesional Marión, que es el que estábamos trabajando, debiera yo tener, ¿no es cierto?, cupos disponibles y la agenda y visualizar la agenda. Vamos a buscar a Marión. Marión, ¿cuánto le pusimos? Pérez, ¿cuánto? González. Urra. Marión Urra. Fíjate. Ahí está Marión Urra. Ah, vamos bien. Tengo al profesor. Antes de saltarme, vamos a trabajar un poquito en el esquema inicial que dije, que era paciente, profesional, agenda, disponibilidad. Objetivo, citar un paciente. Aquí se cumple el mismo concepto. Nombre, prueba, ¿no es cierto? Y aquí tengo a mi paciente. Tengo paciente, se cumple el primer concepto. La base de FONASA, los avisos administrativos que habíamos conversado. Ya tengo a mi paciente. Me lo corrobora esta cintita verde, donde me salen algunos datos importantes
¿no es cierto? Que si es necesario editarlos, me voy al monito amarillo y los edito, o en la pestaña de editar paciente, ¿ya? Después, dijimos que el segundo concepto era profesional. Busco el profesional. Aquí me apareció mi profesional. Tercer concepto, agenda. Cualquiera diría, ya tengo la agenda creada. Días, horarios, modelos, etcétera, etcétera. Busco. Y fíjense que aquí al costado debiera salirme información. Entonces digo, qué raro, yo la agenda la tengo hecha. Voy a corroborarlo. Me cambio de pestaña, me voy aquí a la configuración y digo, sí, pues la Marión tiene, ¿no es cierto?, agenda. Voy a buscarlo aquí bien. La Marión. Delante lo hicimos desde la pestañita configurar prestación. Les dije que también lo podíamos buscar desde modelos. Voy a buscarlo. Modelos. Apellido Urra, ¿no es cierto? Busco. Me aparece la Marión. Por aquí está. Ahí está la Marión. Asociar Centro de Barnechea. Selecciono. Me dice que tiene un modelo de agenda. Ah, vamos bien. Me voy a programar. Y me dice, hay una agenda creada. El sistema es malo. Pero aquí es donde falta el tercer paso. Fíjense que es tan como poquita cosa, como les mencionaba, que generalmente pasa por alto, y es simplemente que ustedes pongan un ticket, que es actualizar, y le pongan aceptar. Y con eso, ya vimos que en la pantalla anterior yo busqué agenda y no me apareció agenda. Por ende, tampoco hay cupos disponibles. Aquí dice, además de programar la agenda, se procederá a realizar la expansión, que esto yo les mencionaba, de 8, 810, 820, 830, etc. ¿Desea seguir? Sí. No olviden leer los mensajes. Y dependiendo de la complejidad de la agenda que yo pueda crear, esto se puede demorar un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Pero en general es bastante rápido. Cuando esto termine de hacer esa expansión, me va a decir un aviso. No sé, me va a salir un aviso que me dice que ya está hecho el proceso. Listo, dice solicitud finalizada, decía, ¿no es cierto? Y se salió. Fíjense, voy a minimizar mi pantalla y me voy a ir a la misma pantalla donde estábamos buscando. Tengo mi paciente, tengo mi profesional. Nuevamente pongo buscar solo para actualizar la pantalla. No he hecho ningún otro proceso adicional. Pincho buscar y al costado derecho debiera aparecerme agenda. Digo, pero qué raro. Sigue sin aparecerme agenda. El sistema es malo. No. ¿Qué es lo que pasó? Recuerden ustedes que nosotros hicimos una agenda, ¿no es cierto?, que va de las 8 a las 12 del día, contemplando el día de hoy. Sin embargo, son más de ese horario. Por lo tanto, no me tiene por qué aparecer agenda si yo, la agenda cuando se crea desde el momento en que yo la creo en adelante, no hacia atrás. Yo tengo agenda creada para hoy día de 8 a 12. Pero ya son más de las 12. Por lo tanto, no me creó esa agenda. Pero si yo me voy al día de mañana, ya voy a tener disponible la agenda. Busco. Ya me apareció información al costado que me indica que hay una agenda creada en tal centro. ¿Podría que aparecerme el mismo profesional 2 veces, por ejemplo, o 3 veces, o 4 veces? Claro que podría, porque a lo mejor este usuario trabaja de 8 a 10 en el centro A, de 11 a 12 o a 1 en el centro B, de 2 a 3 en el centro C, y de 4 a 17 horas, o sea, de 16 a 16 en el centro C. Por lo tanto, tengo que tener agendas creadas en todos sus centros, ¿ya? No es lo más frecuente, pero sí, por ejemplo, algunos que trabajan en 2 centros, ¿ya? Tengo paciente, tengo profesional, tengo agenda, y si hay disponibilidad me la muestra en forma automática, ya que el sistema tiene por defecto que me muestre los cupos libres, es decir, la disponibilidad que haya. Si no hubiese habido disponibilidad, no me hubiese mostrado nada acá y yo hubiese podido confirmar esa información de que se crearon los cupos, pero ya no están disponibles, o están bloqueados, o están con pacientes citados, simplemente pinchando todo, ¿ya? Además me muestra un calendario donde ustedes van a ver cuadritos de diferentes colores.
Este cuadro gris es el día y horarios en los cuales no hay agenda creada. ¿Ya? Yo la hice de lunes a viernes, ¿no es cierto? Por eso que hay información de lunes a viernes. Sábado y domingo no está contemplado, por eso que no aparece agenda. Hay un cuadrito azul acá. Y ese cuadrito azul es básicamente la indicación de que ese es un día feriado formal, ¿ya? Que Avis les regala ese día para que ustedes puedan descansar, ¿ya? No le cuenten a sus jefes. Adicionalmente, podemos tener incorporado dentro de este calendario un cuadrito de color amarillo. Y ese cuadrito de color amarillo quiere decir que efectivamente hay agenda creada, pero que ya no hay cupos disponibles. ¿Ya? Fíjense que hicimos la creación de la agenda, ¿no es cierto? Y automáticamente ya tenemos en la pantalla de toma de hora, que es lo que nosotros andamos buscando, ¿no es cierto? Para poder hacer nuestro objetivo general, que es citar un paciente. Tengo al paciente, tengo al profesional, tengo agenda y tengo disponibilidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar una hora, la de las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Y le voy a colocar aceptar. Dar la cita al paciente XXX para tal día, en tal horario, con tal profesional. Sí. Selecciono. Se agendó el paciente provisoriamente. El paciente pertenece a otro centro público. Se recomienda solicitar un traslado del mismo. Este mensaje no es muy común que les aparezca a ustedes. Pero qué bueno que me haya aparecido. ¿Por qué? Porque esto ¿qué quiere decir? Que yo tengo al paciente creado. Yo que tengo acceso a dos centros en esta base de testing, tengo al paciente creado en un centro y la agenda creada en otro. Por eso me lo permitió. Pero en el caso de ustedes que tienen acceso solo a un centro, o a quien tienen agenda ahora, no le va a permitir, o ni siquiera le va a mostrar, ¿no es cierto?, los pacientes de otros centros, solo los pacientes de su centro. Por ende, los cupos que ustedes vayan a generar van a ser solamente en su centro. No debiera aparecerle este mensaje. ¿Ya? Cerrar. Después dice comentarios. ¿De qué me sirve esto? Que yo, personal del SOME, que quiero enviarle un mensaje al profesional con respecto a esta cita en particular, ¿no es cierto? Le puedo decir, por ejemplo, paciente trae exámenes solicitados. Y ese mensaje le aparece al profesional cuando él visualiza el listado de pacientes que tiene que atender el día de hoy. Y acepto. Vuelve mi pantalla a cero. ¿Por qué? Porque pase el siguiente y debo atender a otro paciente. ¿Ya? Voy a corroborar que esta cita haya quedado correctamente dada, y para eso tengo varias formas de hacerlo. La más frecuente, ¿no es cierto?, es colocar el root, ¿no es cierto?, o el nombre de quien corresponda, que en este caso yo ocupé un paciente prueba, no recuerdo cuál era, lo vamos a buscar, me parece que era este mismo. Selecciono el botoncito de detalles y me voy a citas pendientes. Y si era este paciente debería aparecerme, claro. El día 9, que es el día de mañana, 9 de junio del 2006, tiene una cita de morbilidad espontánea a las 8 de la mañana en el Centro de Salud Arnechea con el profesional Marión Urra y el comentario que yo consigné. ¿Ya? Aprovecho de mostrarles esta pantalla en donde me muestra todas las citas pendientes, algunas bloqueadas, otras anuladas, y que de una u otra manera me muestra bajo ciertos conceptos, ¿no es cierto?, todas estas citas que quedaron básicamente o bloqueadas o anuladas, pero además en las que no se cambió el estado. Y si yo veo esto, digo, el paciente tenía hora el día a las 9:55, el día 6 de enero de 2016, ¿y qué pasó con él? No tengo idea. No vino, no se presentó, no lo sé, en ninguna parte dice nada al respecto. Paralelamente a eso tengo la opción de citas, que me muestra las citas que sí el paciente tuvo. En este caso, fíjate que fue en un centro de urgencia, esta otra está siendo atendido, esta otra quedó en estado pausada, que fue el día 28 de septiembre. Esos son procesos mal emitidos, ¿eh? Este paciente quedó en consulta,
pero al finalizar ese día debió quedar como visitado. Eso quiere decir que esa cita no quedó correctamente cerrada. Pausada también, se abrió la ficha, se empezó a atender al paciente, se pausó y ahí se quedó. Y tampoco fue correctamente cerrada. Esta que está aquí, visitado, es una cita que se hizo, que se abrió la ficha, que posiblemente se ingresó información y fue correctamente cerrada. Así se deberían visualizar casi todas las atenciones del paciente. ¿Ya? Aquí se marcó como no presentado, lo hizo directamente el profesional desde la historia clínica, para dejar constancia que efectivamente el paciente no se presentó a la cita. ¿Ya? Ya. Proceso genérico de dar la cita. Hemos cumplido con los 4 conceptos que teníamos como base, que debo tener un paciente, inscribimos pacientes, generamos familia, editamos familia, creamos al profesional, le asignamos agenda, lo asociamos a centro, le dimos un nombre de usuario, contraseña, posteriormente creamos la agenda, buscamos al paciente, buscamos al profesional, encontramos una agenda disponible con cupos aptos para citar al paciente y le dimos la hora. Proceso genérico terminado. Hay más botoncitos en los cuales ustedes pueden ir jugando con ellos. Estos son filtros, ¿no es cierto?, que tienen. Cita fuera de agenda básicamente se ocupa cuando yo tengo una agenda creada como libre. Entonces me permite a mí generar una cita sin la opción de un horario fijo, ¿no es cierto?, y una agenda formal creada. Normalmente en atención primaria no se ocupa. El buscar me permite buscar para algún profesional, por ejemplo, ¿no es cierto?, alguna agenda. Si me dice, mira, este profesional está siendo reemplazado por Marión Esteban Valdés Urrea. Eso quiere decir que en la configuración de los profesionales, un tema que no hemos visto todavía, hay un profesional de reemplazo. Es decir, yo voy a citar pacientes con este profesional que es Raquel Abello, pero que los va a visualizar el profesional Mario Esteban Valdés Urrea. ¿Ya? O sea, no es que yo agende en la agenda de Raquel, sino que cuando yo quiera agendar en ella, me está diciendo que hay un profesional que la reemplaza. Por lo tanto, yo debo, en vez de citar con Raquel, debo citar con Mario Esteban Valdés, que va a ser el profesional que va a visualizar los pacientes que debiera atender Raquel. ¿Ya? Hay cupo disponible en tal centro, ¿no es cierto? Aquí está el monito, o sea, el cuadro color amarillo que decíamos que hay 11 cupos, ¿no es cierto?, ese día, pero no hay disponibles. Y si yo quisiera visualizarlos, me voy al filtro de todos y me va a mostrar esos 11 cupos, que en este caso dice que están reservados. ¿Ya? Agendas de prueba. Ya. Otro filtro que es importante, ustedes de repente pudiesen querer, ¿no es cierto?, asignar una hora a un paciente, pero para una prestación en particular. Y en vez de estar buscando día a día buscando eso, lo que yo puedo hacer es buscar la prestación, por ejemplo, control niño sano, y decir, quiero que el sistema me muestre la primera hora disponible con esa prestación para ese profesional. Pincho. Y en este caso me dice que no hay horas disponibles para esa prestación con ese profesional, pero posiblemente pueda haber, ¿no es cierto?, con otro profesional. Si le coloco todos, mantengo la prestación y le coloco primera hora. Todos esos profesionales tienen cupo disponible para esa prestación. Entonces yo voy viendo, digamos, con qué profesional lo quiero hacer, en qué centro y todo el cuento. ¿Ya? Y ahí ustedes van jugando con esos filtros. Estamos.